sea, es que me acuerdo mucho el día que nos fuimos a cenar por ahí, con mucha gente que no nos conocíamos. Ay, ¿y tú qué máster has hecho? ¿Y tú qué no sé qué? Y es como, no, si Natalia se ha pasado el juego, si ya entró Sí, directo a sí, hacer se una pasó el serie. juego. Hoy tenemos aquí a Beatriz Arias, guionista de Scam, entre otras cosas, y a Natalia Boadas, co-creadora de Las del Hockey, Las del UK, entre otros proyectos que también luego hablaremos de cositas. Pero nos hemos juntado para hablar de series juveniles. No entraremos muy bien en qué significa eso del todo, porque ya en Twitter tuve un pollo, creo que tú también participaste, Bea, ¿no? De talento joven es a partir de los 30 o no. Ay, es cierto. Claro, es que yo estaba en ese artículo, además. Yo estaba dentro. ¿Cuál era la pregunta? ¿Hasta dónde entraba Sí, el talento bueno, joven? realmente no era una pregunta, era una afirmación que para mí, a partir de los 25 ya no es talento joven, es talento. Luego se puede ser Nada, yo joven, pero bueno, es un debate eso para otro día. Hoy vamos a hablar de series en las que salen gente joven, eso sí. Eh, Quería preguntaros, empezando por romper un poco el hielo, a la hora de dialogar, por ejemplo, a personajes jóvenes, porque el lenguaje va cambiando, ¿no? Y ahora iba a hacer un poco la broma de ponerme una gorra e ir hablando en plan de ¿qué pasa, tronco? Y tal, pero me lo he imaginado y me ha dado bastante vergüenza. Eh, a la hora de dialogar personajes, ¿no? Que están en su juventud, que están yendo al instituto y al colegio, ¿cómo lo enfrentasteis? Natalia, por ejemplo, tú primero. La verdad es que, claro, yo en el momento en el que escribíamos, a nosotras siempre intentábamos pensar un poco en cómo hacíamos las cosas nosotras o cómo hablábamos nosotras, y luego también pues siendo conscientes de que ya no éramos, o sea, ya no hablábamos igual que cuando teníamos 16, 17 años. Pero al final creo que aparte de algunas palabras, no sé tú Bea cómo lo ves, pero de algunas palabras y expresiones que igual se dicen de una manera distinta porque se han puesto de moda por X motivo, creo que es más que no es tanto las palabras que se usan, sino los temas de los que hablas, ¿no? Y desde dónde estás sintiendo eso que estás diciendo. Y yo creo que era como un poco, al menos para mí, intentar ponerme en la piel de yo de 16, 17 años, pasando por los conflictos por los que pasaban los personajes, intentar escribir desde allí, y luego si algunas palabras tenían que ser distintas las poníamos, pero también tengo la sensación que las actrices hicieron mucho el papel suyo y dijeron las cosas desde su vocabulario, y ellas sí que tenían pues 17 años. Bueno, no 17, no 18 todas, pero... Claro, es que yo creo que el tema de los diálogos depende un poco del tono de la serie, porque siempre hablamos como de series juveniles y es como, bueno, como si fuera un género, cuando en realidad, pues dentro de lo juvenil, pues están las del hockey, está Scam, pero también está Élite, también está Euforia, y no tiene ninguna que ver, o sea, en cuanto a tono, incluso diría género, porque nosotras es verdad que, claro, nos movíamos como en un terreno más realista. Y además también lo que tú decías, vuestras actrices también tenían la edad más o menos que se suponía Sí. que tenían los personajes. En nuestro caso igual, entonces claro, por el tono naturalista que tenía nuestra serie, sí que intentábamos, nosotros es cierto que es de guión, nos preocupábamos más de, pues a lo mejor un adolescente no entraría en este debate o hablaría de este tema en concreto con tanta racionalidad o con tanta sabiduría, igual saben lo que sienten pero no saben cómo expresarlo, y nos centrábamos más un poco en eso. Luego, en lo que decías tú de palabras concretas, que bueno, varían de generación en generación, ahí sí que confiábamos un poco en lo que nos decían los actores y las actrices, porque también tenían la edad más o menos. Yo creo que la más jovencita tenía 16, la mayor tenía 21, o sea, se movían, y ellas eran las encargadas de decirnos, oye, pues esto a lo mejor no lo diríamos así, o también les dejaban un poco de espacio a la improvisación y ahí sí que metían sus cositas, y siempre confiábamos, porque por el propio tono de la serie tenía que ser así, ellas tenían que poder también hacer lo suyo. Claro, es que es todo un tema. Todo lo que es cosas que se llevan en el momento, que son virales, y más a día de hoy con internet, es que lo que se lleva ahora, a lo mejor en 2 semanas, suena caduco, ¿no? Entonces, entre que escribes la serie, se rueda, y o sea, una cosa es como la jerga o el cómo se puede hablar, pero si incorporas depende de qué chistes, o ahora esto que dice, esto está basado, o cosas así, es que a lo mejor en 2 meses suena, pero uff, si eso es tan de marzo y estamos en junio, entonces, claro, es como un problema. Y respecto a esto, me acuerdo mucho que explicaba el
el guionista Aaron Sorkin para la red social, que él dijo que intentaba dialogar a los chavales jóvenes como chavales jóvenes, pero dijo que no le salía y pasó a dialogarlos como a todos sus otros personajes. O sea, el Mark Zuckerberg habla como si fuera el presidente de los Estados Unidos con 50 años, pero él era como consciente de sus limitaciones, de su estilo, decir, pues mira, a mí no me sale hacer esta cosa, para hablar todos igual de pedantes y de inteligentes, ¿no? Y me gusta mucho lo que comentas, Bea, de que las series juveniles no son un género per se, ¿no? O sea, Scam y Élite están en espectros muy distintos, ¿no? Una es más realista, la otra es más estilizada, ¿no? Pero siempre hay una serie de temas comunes. Entonces me gustaría hablar un poco de vuestra experiencia, ¿no? De cómo enfrentar esos temas, ¿no? De un primer amor, yo qué sé, el tener que estudiar o cosas similares. O sea, ¿te refieres a los temas que se abarcan en las series juveniles o...? Sí, o sea, ¿hay algún tema, por ejemplo, que echéis en falta, que digas, uy, esto no se habla, que pueden ser algunos precisamente de los que hicisteis en vuestras respectivas series, ¿no? De decir, pues no se está hablando de este tema. No, estaba pensando, en realidad ahora sí que tengo la sensación de que en juvenil se atreven un poco a hablar de todo, también dependiendo eso, a lo mejor si eres una serie que va más a lo transgresor, a romper con estereotipos tipo Euforia. O sea, también depende del terreno en que te muevas. O sea, Élite hablaba de muchísimos temas, pero es verdad que lo hacía pues desde otro sitio. A lo mejor no desde una perspectiva tan realista o tan de denuncia, porque Élite me da la sensación de que no pretendía tampoco ser eso, que era pues un mundo más quizá de fantasía, no tanto de algo que un chaval de 15, 16 años pudiera ver y decir, ay, sí, ese soy yo y eso es lo que le pasa a mis amigos. No, más bien será, eso es lo que te gustaría que te pasara a ti y a tus amigos, tener esas casas, ir a ese colegio, llevar esa ropa. Pero así de temáticas, no sé, me da la impresión de que lo juvenil siempre le da bastante importancia al amor, ¿no? A la subtrama amorosa, pero porque, claro, es lo que acarrea un poco esa edad, o sea... Claro. No sé qué temática echaría de menos, la verdad. En las yo creo que también sí. con las del hockey y también con Scam, creo que se empezaron como a hablar de temas más desde la perspectiva de las chicas, ¿no? Como desde qué es ser una chica adolescente realmente. Y creo que también lo interesante de estos temas es que igual son los mismos que hemos visto en otras series adolescentes, pero el hecho de tener a chicas protagonistas y que sea unas series básicamente escritas por mujeres hacen que todos estos temas estén vistos y explicados desde la perspectiva femenina realmente, ¿no? Desde cómo nos sentíamos nosotras cuando éramos adolescentes y cómo intentábamos vivir las cosas. Y yo creo que es lo guay de las series adolescentes, que en cada generación se puede llegar a hablar de lo mismo, pero viendo cómo han cambiado las generaciones también, ¿no? Porque es muy distinto, igual, cómo se hablaba del primer amor en las series que veíamos nosotras de adolescentes, que podía ser, por ejemplo, Física o Química, que cómo se habla del primer amor en Scam o en las del hockey, ¿no? Porque básicamente seguramente se hablará de un amor entre dos chicas que antes no se hablaba en otras series, pero al final estás hablando de amor y del primer amor y de cómo vives eso, y básicamente es lo mismo en todas las generaciones, pero igual con personajes distintos, ¿no? Claro. Sí, eso es cierto, que la base es un poco similar. Me acuerdo de cuando se estrenó Hit, que hablaban de esta generación es no sé si era con estas palabras, pero daban a entender como que esta generación era de las peores que había porque, en fin, porque el bullying es más agresivo ahora, o porque valoran menos las cosas, o porque tal. Siempre parece que la generación que viene pues no tiene nada que ver con la nuestra y es horrible, pero en realidad yo hacía un ejercicio de hobby. El piloto de Hit que quemaban 4 coches o algo parecido, y me acordé de Compañeros, que era la serie que yo veía, pues eso, de más pequeña, y también empezaba con que Kimi le quemaba el coche al profesor de turno. Entonces digo, joder, es que en el 97 ya decían, madre mía, la generación que se viene. O sea, es que no valoran las cosas, es que son agresivos, es que bla, bla, bla. Entonces yo creo que en el fondo siempre que haya esa distancia generacional se va a mirar lo que viene desde una perspectiva un poco más
no lo termino de entender, pero en el fondo, al final los jóvenes creo que son muy parecidos de una generación a otra. Aunque como bien dices, pues eso, los temas a tratar, el primer amor, hay más diversidad, hay más de todo, pero en el fondo, yo creo que son similares. Sí. Y a mí hay una noticia, no sé por qué me ha venido a la cabeza, que me dejó helado en su momento, que es casos de bullying a día de hoy, debido a que los chavales, ¿no? Que juegan al... Esto suena como señor mayor, pero que juegan al Fortnite, ¿no? Que los personajes tienen diferentes trajes, diferentes skins, y algunas que son gratuitas y otras que son de pago. Pues gente que hace bullying a otras personas en el colegio porque no tienen trajes, porque no tienen skins de pago, porque tienen como la versión de serie. Y es como, o sea, esto es algo de dará 2 años, 3 máximo, que no deja de ser clasismo, ¿no? De te pegamos porque tu mochila está rota, o los pantalones que llevas solo llevas 3 y no tienes los míos que valen 200 euros, ¿no? Al final es clasismo. Pero sí que es verdad que con el tiempo, no sé, yo esto lo leí y como que en mi cabeza jamás me lo habría imaginado, que pegaran a gente en el colegio porque no tienes un traje que valga 10 euros en el Fortnite, cuando en mi época era como te pegaban si jugabas a videojuegos, ¿no? O sea, es como un poco, hostia, qué cambio se acaba de dar la vida. En fin, lo bueno que... O sea, las series en las que habéis tenido, ¿no? Que habéis estado, han tenido la suerte, ¿no? De tener múltiples temporadas. Entonces, claro, yo os quería preguntar también por vuestra experiencia a la hora de tanto dialogar como hacer tramas para esa temporada 2 o Scam temporada 3, 4 incluso, si no me equivoco. 4, sí. No, porque claro, ya sabes qué cara tienen las personas que interpretan a tus personajes, qué tics tienen, qué entonaciones, ¿no? Entonces como que se hace... Es diferente, ¿no? No lo piensas tan en abstracto. ¿Notasteis mucho de cara a escribir en sucesivas temporadas? Yo creo que sí. A mí me era mucho más fácil dialogar a los personajes una vez, o sea, en la segunda temporada. Supongo que también porque, bueno, pues ya tienes la experiencia de la primera, ¿no? Que supongo que eso también ayuda. Pero el hecho de ver cómo las actrices habían hecho esos personajes, algunos tics de cada personaje, alguna palabra, ¿no? Como si alguien repetía mucho algo concreto, pues ya se lo ponías al personaje directamente. A mí me fue también más fácil en algunos momentos como distinguir a los personajes en el momento en el que están dialogando, pero también a la vez creo que como que se me complicó un poco, o se nos complicó un poco el hecho de que, claro, en una primera temporada estás completamente liberado de las opiniones que van a dar los demás, ¿no? Como de la audiencia, porque no existe aún y nadie te ha podido decir, esto me gusta, esto no me gusta, este personaje parece muy borde, este personaje no sé qué, y estás escribiendo y no piensas en la audiencia, ¿no? Y en cambio en una segunda temporada ya estás todo el rato pensando, ostras, claro, es que a este personaje, mira, lo han leído de esta manera, no puede ser, no queríamos mostrar tanto esto, pues vamos a cambiarlo, vamos a hacer, ¿no? Como que estás como más, tienes todo el rato a la audiencia más en la cabeza y a los comentarios positivos, pero también negativos, ¿no? Yo sentí un poco así, no sé si tú veas como que habéis hecho más temporadas en realidad. Sí, eso que comentas es verdad que es un poco imposible no pensarlo, no estar un poco pendiente, sobre todo en Scam, que era una serie tan... se dice muchas veces, es una serie transmedia, pero es que Scam es verdad que era todo lo transmedia, yo creo que puede ser una serie, porque podías elegir ver los capítulos en tiempo real, a través de YouTube, escena por escena, entonces eso nos permitía tener un feedback como muy inmediato, ya desde primera temporada, pero claro, a la hora de escribir la segunda es lo que tú dices, que ya sabes pues por quién tienen más cariño, quiénes quieren que estén juntos. Noté lo que tú decías de que, bueno, o lo que decía Sergi, de que ya de repente los personajes tienen cara, tienen una voz de unos actores, unas actrices en concreto, y eso es verdad que a mí me ayudó personalmente porque, claro, nosotros partíamos de una serie noruega, entonces recuerdo que la estábamos adaptando, para el que no lo sepa, Scam era una serie noruega que tuvo mucho éxito, entonces se hicieron diferentes adaptaciones en Italia, en Francia, y Movistar hizo la de España, que era en la que trabajábamos nosotros, y entonces al escribir la primera temporada sí que no podías evitar tener en la cabeza esos actores noruegos que habías visto, aunque ya sabías que iban a cambiar, que iban a tener sus atributos diferentes y más con el paso de temporadas,
pero ya en la segunda, cuando ya tenían su propia voz, ya habías visto cómo funcionaban las actrices, lo que tú dices, que una mete una, pues yo qué sé, una frase, una palabra que le va mucho al personaje o que mola mucho. O en mi caso recuerdo que de repente nos dimos cuenta de Viri, por ejemplo, lo graciosa que decía las frases muchas veces la actriz, entonces era como, va, si le dices esto lo va a decir gracioso, igual no hace falta ni que le metas un chiste porque es que ya va a hacer gracia de por sí. Entonces eso sí que lo noté. Y, y lo que tú dices, mira, te iba a preguntar, ¿a vosotras os afectó realmente al escribir tramas de la segunda temporada? ¿Saber lo que opinaba la gente de los personajes? ¿Hubo alguna decisión que tomaseis que cambiara? No, yo creo que cambiar real, o sea, de decir, teníamos esto planeado y lo hemos tenido que cambiar por alguna opinión de alguien, no. Pero yo sí que es verdad que siempre estabas como más pensando, ¿no? En qué habían opinado en la primera temporada, ¿no? O cómo había ido de audiencia la primera temporada, cuáles eran los capítulos que igual habían funcionado más y qué cosas estaban pasando en esos capítulos y por lo tanto pues a hacer cosas más grandes o que llamaran más la atención para una segunda temporada, a que la audiencia también se enganchara a esas tramas, ¿sabes? Como más un tema, yo creo que como desde una estrategia de producción un poco, que no tanto desde nosotras pensando muchísimo, esto no ha funcionado en la primera temporada, vamos a cambiarlo. Es que es Yo matador, tengo ¿eh? esa sensación, un Yo no poco. me he visto aún en la de escribir una narración seriada en la que vea, digamos, el feedback a la vez que puedo responder a él, ¿no? O sea, si la serie está escrita, pues pum, ahí vas. Pero dentro de incluso lo pequeñísimo que es este canal de YouTube, YouTube no se preocupa ni en un segundo y cada vez que subes el vídeo te lo pone comparado con los últimos 10 de este no ha ido tan bien, Ah, ¿eh? qué bien. Este te ha subido en un 4% más, aquí la gente te ha aguantado más minutos. Y llega un momento que te montas tus propias películas, es decir, claro, porque es que esta vez ha pasado que justo era un momento que no sé qué y al final lo mejor, ¿no? Pues es tirar de tu propio instinto, tu experiencia y de lo que crees. Quería también Sí, yo también. preguntaros. Sí, perdona, vea que te interrumpió. No, justo estaba No. diciendo, yo también lo creo, que no tiene sentido cambiar lo que ya tenías previsto, cuando es que además es tan fácil como que les planteas otra cosa al espectador, a lo mejor les gustaba mucho una pareja, pero si en el siguiente capítulo ven que fulanito está dando con menganita y que han tenido un feeling estupendo, es que enseguida cambian de bandos, así de Sí, fácil. Entonces no Claro, tiene mucho sentido. claro. Yo sí, quería sí, total. preguntaros también por a la hora de crear proyectos nuevos, que me constan series vuestras, de si habéis cambiado algo del método, digamos, de habéis visto que ha cambiado algo en vuestra manera de trabajar o que queréis trabajar de alguna otra manera o cómo os enfrentáis, digamos, a la hora de decir, vale, pues ahora toca hacer una serie nueva, ¿no? Antes me ha funcionado esto no me ha funcionado. ¿Habéis aplicado algún tipo de cambio? Mm, Yo en mi caso, muchísimos, porque cuando hicimos las del hockey estábamos en la universidad y no sabíamos nada de guión, por lo tanto, o nada, muy poquito, que habíamos hecho como 2 asignaturas en la universidad igual, y lo hacíamos todo con muchísima intuición y pensando, bueno, pues pues hablamos ahora un poco de los personajes, hablemos de las tramas, hablemos de tal, pero no había un método, digamos, de hacer las cosas porque no, o si hubo uno, nos lo inventamos nosotras, ¿no? Un poco de decir, bueno, vamos viendo qué pasa. Y estuvimos muchos y muchos, muchos meses hablando sin concretar nada, ¿no? Como no perdiendo el tiempo, pero que podríamos haber sido más efectivas si hubiéramos sabido cómo se hacían las cosas. Y yo creo que ahora, en el momento en el que te pones a escribir algo, ya sabes cómo funciona una serie, ya sabes cómo se supone que tienes que escribir y luego entiendo que cada proceso creativo es distinto, pero al menos pues sabes cuáles son un poco las cosas que necesitas para, aunque sea presentar el proyecto a alguien o para hacer un pitch o para... y trabajas para ello, ¿no? Como para conseguir estas cosas. Pero, pero claro, sí que ha sido muy, muy diferente porque antes no sabíamos trabajar y ahora
sí, o un poco más, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Natalia, dices, no, o sea, este cambio sería a la hora de, por ejemplo, no hablar tanto del proyecto y ya estar generando a lo mejor un dossier de manera mucho más temprana, ¿o qué cambios? Sí, por ejemplo, o sea, yo entiendo, esto supongo que también es distinto en cada persona, ¿eh? Porque no sé mucho como si lo que voy a decir ahora es de verdad o no, ¿no? Pero igual si tú quieres saber cosas de un personaje, ¿no? Te estás inventando un personaje, está bien tener detalles, pero no hace falta que sepas Su helado cuál es tu favorito, prima en plan. segunda. Claro. Sí, ¿Verdad? Esto que hacen ¿sabes? algunas personas, ¿no? De hacer bios de los personajes para novelas o para Exacto, series. Sí. exacto. Que es como que hay gente que igual necesita que esté muy, muy, muy detallado, ¿no? Y yo siento que a veces, o sea, que hay detalles que son necesarios, pero hay detalles que también igual los vas a ir encontrando en el proceso de escritura, que no hace falta que lo sepas el primer día que estás hablando del personaje. Y yo creo que nosotras cuando estábamos haciendo las del hockey, de repente llegábamos como a detalles muy concretos de cosas de las protagonistas que al final no eran necesarios y que los hacíamos un poco porque nos hacía gracia saberlo, ¿no? Pero que luego te pones a escribir y dices, bueno, pues eso, ¿no? Que decías, ¿cuál es su helado favorito? Si en ningún momento de la serie está comiendo helado, pues igual no hace falta que lo sepas. El día que se tenga que comer un helado, pues decides cuál es su helado favorito, ¿no? ¿Y en tu caso, Pero Bea? Es que sí, además en también... vuestro caso erais las creadoras, ¿no? De la serie. ¿El qué? Perdón, Que no entrasteis en las del hockey así, o sea, que vosotras era un trabajo que hicisteis de fin de carrera. O sea, que Claro, creasteis la serie de cero. sí, sí. Es que Y fíjate. claro, la creamos de cero, eso pues en cuarto de carrera, cuando si habíamos hecho una asignatura de guión era en tercero y en cuarto hicimos otra. Y claro, no sabes, yo qué sé, por ejemplo, empezar a hacer la trama de los personajes. Pues tampoco no, sí que sabíamos que había un arco de personajes que se suponía que teníamos que seguir, pero bueno, más o menos lo íbamos haciendo. Pero no es como vosotros que no, que habéis hecho el máster de guión y es como, no, es que sé perfectamente cómo empezar a crear una serie, ¿no? Claro. Es como cuarto de carrera, pues intuíamos un poco. Bueno, pero está, o sea, Pero, mejor máster que ese no hay ninguno. O sea, es que me acuerdo mucho el día aquel que nos fuimos a cenar por ahí, con mucha gente que no nos conocíamos. Ay, ¿y tú qué máster has hecho? ¿Y tú qué no sé qué? Y es como, no, si Natalia se ha pasado el juego, si ya entró sí, directa a sí, hacer se una pasó el serie, es juego como, no. directamente. Ah, que habéis Ya pagado no por tuvimos aprender, qué mucha bien. suerte. No, Pero sí, yo siempre pienso que a mí me hubiera gustado muchísimo hacer el máster, ¿eh? Porque además con este miedo de hacerlo todo mal todo el rato y de estar engañando a la gente que El en algún miedo sigue, momento ¿eh? se van a dar Aunque te den un cuenta, ¿no? papel, aunque te den un ese papel, bolsillo de luego ir la al motor, sensación de no ¿verdad? tengo ni idea de lo que Ya, estoy haciendo. exacto. Pero es como, bueno. El síndrome del impostor. Ya, pero sí, no, que evidentemente que es algo que se tiene que trabajar aunque hayas hecho un máster o no. Pero siempre tienes esa sensación de decir, sí, he aprendido muchísimo, pero no sé, igual me apetecería aprender más, ¿no? Pero bueno. ¿Y en tu ¿Tú me caso, has Bea? notado mucha diferencia? Sí, verdad. Yo es cierto que, sí, vamos, o sea, es que es exactamente lo que decías, que diferencia toda, claro, porque para mí, aunque yo sí que hice el mismo máster que Sergi en diferentes ediciones, pero yo creo que hasta que no entras en un equipo de guión real, o sea, sí que todo te resulta familiar, tienes las herramientas que has aprendido, pero es como hacer otro máster, en realidad, cuando entras en tu primera serie. Y yo creo que en realidad en cada equipo en el que entras, yo por lo menos tengo la sensación de que aprendo diferentes técnicas de escritura o de poner en común las cosas que luego aplico, claro, a mis propios proyectos. Entonces, si en Scam que fueron 2 años escribiendo, pues claro, aprendí muchísimas cosas y luego notas como más fluidez cuando te sientas a hacer tu propio proyecto y piensas cómo... Incluso a mí a veces cuando estoy sola en un proyecto, me imagino, ¿qué me diría otro compañero si le cuento esta idea? Para no estar todo el rato de acuerdo conmigo misma. Digo, joder, voy a hacer un poco el ejercicio de si se lo cuento a alguien, qué lagunas me vería, qué tal. Y, y sí, vamos, también creo que en cada equipo es que te llevas esas herramientas para luego aplicarlas.
Es que es toda una movida también cuando luego cuando te acostumbras a trabajar en equipo y luego quieres hacer levantar una serie o una película, lo que sea, y no tener a alguien en quien rebotar en la pared. O sea, no sé si os pasa también de sentirte como 3 veces más tonto, en plan de, pero si yo antes sabía hacer esto. Porque siempre en equipo se sacan como más rápidas las cosas, o al menos es mi caso, creo. Sí, se sacan más rápido, pero bueno, no sé con quién comentaba, con otro guionista que decía, es que me pongo a trabajar solo y en el fondo pues me estoy dando todo el rato la razón, o sea, como que más o menos me cuadra todo, entonces me gustaría que alguien me llevara a la contraria, pero también puede pasar lo que dices, que es como me siento de repente perdida si no tengo una opinión. Supongo que depende del proyecto, de si es muy personal, de cómo se te ha ocurrido, Sí, yo siento que es como muy distinto, ¿no? Como que en los dos casos hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Como que cuando estás trabajando en equipo, a veces echas de menos poder igual sacar las cosas más rápido, ¿no? Porque dices, claro, cuando trabajas sola te das la razón todo el rato y de repente te sacas la biografía de un personaje en un día, porque evidentemente lo que tú dices está bien, ¿no? Que luego el día siguiente te parecerá una mierda igual y lo tendrás que volver a cambiar, pero claro, cuando estás en equipo, eso es más lento, tenéis que poneros de acuerdo entre todos, ¿no? Es como... Bueno, también es verdad que cuando hay algo que no te encaja, me da la sensación de que si trabajas con gente se desatasca antes. Sí. O sea, que como te atasques en algo trabajando tú solo, es que puedes estar dándole vueltas y vueltas. Algo súper estúpido de cómo no. Y luego se lo comentas a alguien de pasada, porque para eso siempre hay que tener amigos guionistas, de oye, ¿tú cómo harías esto? Sí, total. No, es que esto se hace así. Y es como, y es porque no había caído hasta ahora. Es como, es verdad. Sí. A mí en general me gusta muchísimo más trabajar en equipo, mucho. Porque es que me lo paso mejor, siento que realmente estoy, no sé, haciendo algo con alguien y que tiene sentido, ¿sabes? Es como que alguna vez lo habíamos hablado, ¿no? Que tú ya decías que los equipos de guión son como irte de campamentos, ¿no? Como los amigos de los campamentos, ¿no? ¿Cómo lo decías? O como los amores de verano, ¿no? Que exacto. Como que se creaba algo muy guay, es verdad, en esos equipos, que al final te estás contando cosas pues que no le contarías a ningún otro compañero de trabajo en otro contexto, en otra profesión que no fuera la nuestra. Pero al final, pues eso, pones en común cosas, vivencias que te han pasado y además está como el pacto de esto de aquí no sale, pero vives como una experiencia muy, muy guay, muy extrema con gente que a lo mejor has conocido en ese proyecto, pero... Sí. Y luego de repente se acaba y nunca vas a volver a verles tanto y tan a menudo, por mucho que intentes quedar, como que, es verdad, esa experiencia se queda, como tú decías, como un campamento, como un amor de verano, así muy intenso, pero que al final, bueno, pues siempre cambias. Qué bonito. Pues yo creo que con esta pequeña metáfora de los grupos de guión son como amores de verano conocidos en un campamento. Y nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Bea. Muchas gracias. No sé, o sea, infinitamente agradecido porque estéis aquí. Y gracias a ti por invitarnos. Así. Y nada, y eso, y no sé, la mejor de las suertes. Y pues nada, nos vemos a la próxima.